cómo desbloquear la última misión de la serie de misiones El periplo de la elegida de los dragones en Genshin Impact. Siempre llega el día que caminamos solos, y así conseguir recompensas que el 95% de los usuarios no tiene. Pues hoy te voy a decir todos los requisitos que debes de cumplir para desbloquear esta última misión relacionada con tu sabio, que seguro que te ha dado muchísimos dolores de cabeza esta serie de misiones. Pues chaval, eso se acaba ahora mismo. Escucha esto. Como he dicho, el periplo de la elegida de los dragones está relacionado con tu sabio, así que el objetivo es hacer todas las misiones que involucren a tu sabio. Y el primer requisito que deberías de cumplir es completar todas las misiones de Arconte de la región de Natlan, ya que es ahí donde conoces a tu sabio y tienes las primeras aventuras con él, así que de primeras hacer las misiones de Arconte de Natlan. El segundo requisito es completar la serie de misiones entre la promesa y el olvido. Esta misión la vas a desbloquear al acabar el acto 2 de las misiones de Arconte de Natlan, pero también lo puedes desbloquear si vas a la tribu de los vástagos de Eco, te diriges al puente y adelantas 2 días. Así desbloquearás esta serie de misiones, que lo tienes que completar. Pero tranquilidad, que os dejo el link en la descripción de este vídeo, donde completamos esta misión sin ningún tipo de problemas. Así que chavales, por favor, echarle un ojo. El tercer requisito que deberás de cumplir es completar la tercera parte de la serie de misiones Perdidos en el Reino de las Cenizas, el Tremor de Tonatiuh, que para desbloquear esta serie de misiones solamente tendrás que dirigirte al teletransportador de los 7 que tenemos en Octanatlan, esa que veis en las imágenes. Pues una vez aquí desbloquearás la misión La ciudad enterrado bajo las cenizas, que como ves en el vídeo es la primera parte, pues tendrás que completar las 3 partes, porque la tercera parte involucra a tu saurio, y es lo más importante para desbloquear la última misión del periplo elegido de los dragones. Y como no, os dejaré el link de las 3 partes de esta serie de misión. Esto todo lo tendréis en la descripción del vídeo, así que echadle un ojo que completamos esas 3 partes sin ningún tipo de problema. El cuarto requisito que deberás de cumplir es completar las misiones sobre la montaña sagrada, el volcán de Natlan, que para comenzar con esta misión tendrás que dirigirte a la tribu Comunidad de la Feracidad y aquí hablar con 2 niños que están en la entrada de la tribu. A ver, seguramente lo tendréis indicado en el mapa, pues tendréis que completar esta misión hasta prácticamente entrar al interior del volcán, y que también tengo un vídeo en mi canal donde completamos esta misión, así que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Todo ordenado cronológicamente. ¿Qué queréis más, gente? Esto es un trabajo que flipas. El quinto requisito requiere completar una misión secreta de Natlan, titulada A la noche lo que es de la noche, que para poder desbloquear esta misión tendrás que dirigirte al santuario atávico en la región de Natlan. Una vez aquí, completar algunos puzzles y rompecabezas para así conseguir 3 llaves rocosas y poder desbloquear esta misión, que por ende también lo tendrás que hacer con tu saurio. Así que os dejo el link en la descripción de este vídeo, para que le echéis un ojo y así poder completarlo sin ningún tipo de problemas. Yo estoy ahí para ayudaros, gente. El sexto requisito que debes de cumplir es completar otra misión secreta, titulada Ábreme tu corazón, que para desbloquear esta misión tendréis que dirigiros al teletransportador que tenemos en Octanatlan, esa que veis en las imágenes. Una vez aquí vamos a dirigirnos por la izquierda. Abrir una puerta mágica y completar algunos puzzles. Aquí el objetivo es conseguir las 3 partes del corazón del dragón y restaurarla.
Pero familia, tranquilidad, que tengo un vídeo en mi canal donde os enseño paso a paso cómo completar esta misión y así hacerte con las 3 partes del corazón del dragón. Y por ende completar la misión sin ningún tipo de problema y otro requisito cumplido. Vamos ahora con el 7º requisito para desbloquear la misión Siempre llega el día en que caminamos solos, la última misión relacionada con tu saurio. Y para esto tendrás que completar una misión oculta relacionada con tu saurio, que esta misión se llama De un plan a otro. Pues para desbloquear esta misión tendrás que dirigirte al sur de la tribu Augures Viento Nocturnos. Y aquí hablar con un NPC. Y gente, esta misión es una locura, porque primero tendrás que hacer una competición de vuelo. Luego infiltrarte en una aldea de ectomisaurios y hasta competir estilo Pokémon con tu pequeño saurio. Esta misión no está nada mal, así que os dejaré el link en la descripción de este vídeo, donde os ayudaré a completar todos los desafíos de esta misión secreta y conseguir muchísimas recompensas y otro requisito cumplido. El 8º requisito que debes de cumplir es completar otras 3 misiones ocultas relacionadas con tu saurio. El primero se titula Bailando a la luz de la luna, que para desbloquear esta misión solo tendrás que dirigirte al teletransportador que veis en las imágenes, en la tribu Plumaflora, pues una vez aquí verás un niño tirado en el suelo. Pues lo que tendrás que hacer es mojarlo con agua utilizando el poder del ictomisaurio. Así que primero sí, transfórmate en ictomisaurio. Hecho esto, desbloquearás la misión, que la verdad esta misión no tiene ninguna complicación, solo tendrás que hacer lo que te dicen y listo. Ahora vamos por la segunda misión oculta, titulada Vuela Vuela. Y para completar esta misión tendrás que dirigirte a la estatua de los 7 al noroeste de la tribu Plumaflora. Una vez aquí, corremos hacia el sureste, saltamos y volamos durante un tramo. Luego de llegar al lugar nos dejamos caer, que aquí nos vamos a encontrar a un niño. Y después de una breve conversación tendremos que lanzarnos en el momento correcto para que tome una foto. Y el momento justo es antes de que diga el número 2. Justo ahí nos lanzamos en picada. Y listo, así completaremos la misión Vuela Vuela. Muy sencillo, muy sencillo. Y ya por último la misión Quédate conmigo, que para esto tendrás que dirigirte al noroeste del sistema de reputación de la tribu. Una vez aquí nos vamos a convertir en un cucusaurio y vamos a volar hacia el suroeste. Una vez que llegamos al lugar vamos a aterrizar para aquí encontrarnos otra vez con el niño. Y como no, se va a activar la misión Quédate conmigo. Ok, pues lo siguiente que tendrás que hacer es convertirte en un tepetisaurio. Luego excavamos y subimos por un lado de la roca para así poder alcanzar otro marcador. Aquí seguimos un poquito la historia. Y después de un tiempo tendremos que luchar contra unos monstruos con nuestro saurio.
Y una vez que los derrotes, pues completaremos la misión y vas a desbloquear el logro hasta que crezca el musgo. Y además te vas a hacer con un marco exclusivo con una imagen para nuestra relajatetera. Sí, muy bien, me alegro, me alegro. Para el noveno requisito tendrás que completar 15 misiones ocultas relacionadas con la vida y costumbres de tu sabio. Y gente, estas misiones están repartidas por toda la región de Natlan. Y sí, están todas ocultas. Pero tranquilidad que aquí está el tío Karma. Porque tengo un vídeo donde te digo todas las ubicaciones de estas 15 misiones ocultas. Y como no, las completamos todas. Y gente, estas misiones no todos los usuarios tienen completadas. ¿Por qué? Porque no es tan fácil saber todas las ubicaciones de estas misiones y completarlas. Así que bro, te dejo el link en la descripción de este vídeo. Y echadle un ojo que merece bastante la pena. Vas a conseguir muchísimas recompensas. Y es uno de los requisitos más importantes para terminar el periplo de la elegida de los dragones. Así que bro, sí, echadle un ojo. Vamos ahora con el 10º requisito. Que esta es una misión oculta que está relacionada con la misión de la montaña sagrada, la de Volcán del Natlan. Así que puede ser que lo tengas hecho y no te has ni dado cuenta. Pero para completarla solo tendréis que dirigiros al teletransportador que veis en las imágenes. Una vez aquí, seguir el camino de tierra hasta encontraros con un monstruo infestado de flogisto. Pues chavales, tendréis que derrotar a este monstruo y a alguno más. Y una vez derrotado a todo el mundo, conseguirás 3 cofres y la misión un asalto de tepletisaurios morado completado. Sí, un requisito que debes de completar sí o sí. Para completar el 10º requisito solo tendrás que recoger un cofre. Y para esto nos vamos a dirigir al lugar que veis en el vídeo. Una vez aquí nos vamos a encontrar con varios saurios pequeños, que uno de ellos se pondrá en posición para sacar una foto. Pues chaval, lo siguiente que tendrás que hacer es transformarte en Ictomisaurio y quitarle la roca al saurio de la derecha. Esa que veis ahí, le quitamos. Y esto lo podrás hacer mediante el poder del Ictomisaurio. Claro está, ¿verdad? Pues una vez hecho esto, este pequeñín también se pondrá en posición para la foto familiar. Pero gente, falta un saurio. Y para esto tendremos que cocinar saurio galletas. Que si todavía no tenéis la receta de esta comida, lo podréis obtener en un cofre al norte del delta Ameyalco. Mirad, os enseño. De primero nos dirigiremos al teletransportador que veis en las imágenes. Una vez aquí nos damos la vuelta y entramos en esa especie de cueva, que no es una cueva, pero bueno, la entrada tiene como una cueva. Pues chavales, aquí nos vamos a encontrar con algunos bandidos. Y estos bandidos tienen un cofre con la receta de las saurio galletas. Así que si no lo tienes, tendrás que venir aquí y vencer a estos ladrones. Y listo, ahí tienes tu receta. Pero si ya lo tienes, solo tendrás que cocinar estas galletas y listo. Eso sí, las tienes que hacer perfectas, que si no, esto no funciona. Ok, pues una vez hechas estas galletas, solo faltaría servirlas en el cuenco del saurio. Y este se va a mover para hacerle la foto. Pues chaval, ahora es el momento de actuar. Interactuamos con el daguerrotipo que tenemos aquí y listo. Así te harás con un cofre lujoso y otro requisito cumplido. Que este requisito mucha gente no lo sabe, así que enhorabuena, bro.
El requisito número 12 está relacionada con el requisito número 4 y por ende con la misión de los niños y la montaña sagrada. Que si habéis completado esta misión seguramente recordaréis que en un momento dado os piden que encontréis una forma de entrar a la montaña. Y aquí dándonos dos opciones: dirigirnos a la zona de excavación o a las ruinas piroclásticas. Pues según cuál elegiste en la misión de la montaña sagrada, ahora tendrás que completar la otra. Mirad, si vais a la que está más al sur, pues una vez aquí tendrás que dirigirte por la izquierda. Y cuidadito, que unas piedras te pueden aplastar. Luego de esto bajas por un agujero y corres hacia el suroeste hasta encontrarte con unos Silichus. Derrotas a todos los monstruos que aparecen y recoges todos los cofres. Y ya para finalizar hablas con la gente de la tribu. Y listo. Pero por otro lado, si vas a la zona de excavación, aquí te encontrarás con un NPC llamado Emposo. Pues tras hablar con él, lo siguiente que tendrás que hacer es romper todas las piedras de pulverita utilizando tu saurio y dando cabezazos. Pues hecho esto, solo faltaría tocar todas las flechas iluminadas que tenemos en este lugar, que en total son 4. Pues interactúa con todas y verás que completas la misión El pasado de las rocas. Además que te haces con un logro y terminas con un requisito para así desbloquear la última misión relacionada con tu sabio. Así que muy bien. El requisito número 13 es un desafío de velocidad, que para completarlo tendrás que dirigirte al teletransportador que veis en las imágenes. Una vez aquí tendrás que hablar con el NPC llamado Urubanda, que este nos dirá que se le han perdido algunos saurios por esta región. Pues chavales, lo que tendremos que hacer es buscar a estos pequeños saurios rosas, que en verdad no tiene mucha complicación, ya que estos saurios estarán esparcidos no muy lejos de sus nidos. Así que sí, date una vuelta por los alrededores y así poder encontrar todos los saurios rosas, que os digo que no son muy difíciles de encontrarlas. Pues una vez que tengas a todos los saurios en sus nidos, tendrás que hablar otra vez con Urubanda y completar el desafío a toda velocidad. Y gente, aquí tendréis que conseguir la nota más alta para poder completar el desafío. Y una vez que lo hagas, este NPC os va a sacar una foto de recuerdo con vuestro saurio, además de conseguir un logro oculto, que no está nada mal, y otro requisito cumplido. Pues familia, se viene el último requisito, el requisito número 14. Para esto solo tendrás que dirigirte al teletransportador que veis en el vídeo, en el mar del conocimiento divergente. Una vez aquí nos vamos a ir hacia el suroeste hasta encontrarnos con una puerta de rejas que se abre cuando nos acercamos. Una vez aquí tendrás que transformarte en saurio y romper las piedras que obstaculizan el camino. Hecho esto, imbuimos el mecanismo con Flojisto y derrotamos a los lobos que tenemos fuera. Que sí, para esto tendrás que dar toda la vuelta. Pero una vez que derrotes a estos lobos,
el pequeño dragón mecánico se moverá, desbloqueando así un cofre que está encima de un cuadrado de piedra. Pues recogemos el cofre e interactuamos con esa luz que veis en las imágenes. Que esto hará que la roca levite. No es magia, gente, es Genshin Impact. Después de esto, iluminamos todas las piedras e interactuamos con el mecanismo en que los dragones desentierran. Y listo, gente. Pues es en este momento donde a mí se me ha desbloqueado la última misión del periplo de la elegida de los dragones. Míralo. Así que si has hecho todo lo dicho y has completado todos los requisitos que te he mencionado, seguramente vas a desbloquear la última misión del periplo de la elegida de los dragones, la última aventura con tu sabio. Así que, gente, solo faltaría completar la misión Siempre llega el día en que encaminamos solos, y así hacerte con varias recompensas que pocos usuarios han conseguido, además del logro más oculto hasta ahora de Genshin Impact. Así que sí, te doy la enhorabuena si has completado todos los requisitos y has completado el periplo de la elegida de los dragones. Eres uno de los 0,5% de personas que han conseguido este hito. Y bueno, familia, esto ha sido todo por hoy. Espero que se haya entendido todo y que le deis un buen like. Que, gente, esto no ha sido nada fácil de hacer. Este vídeo ha sido una maldita locura. Así que ya sabes, suscríbete para más guías y consejos sobre Genshin Impact. Y comparte esto con tus amigos, que ya te digo yo que no tienen todo esto hecho. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.